Llegué al despedida de cocina de mi hija con regalos valiosos. En la puerta, mi hija me detuvo. Mamá, esto es solo para amigas jóvenes. No queremos gente mayor aquí. 20 mujeres me miraron. Dejé los regalos en el suelo y me fui enojada. Al día siguiente, me llamo Adelina Ramos, tengo 67 años y he dedicado toda mi vida a ser madre. No porque me sintiera obligada, sino porque encontré en esta misión la razón para respirar tras perder a mi esposo demasiado pronto. Mi hija, Elena, fue mi luz, mi norte, mi fortaleza en los días en que el mundo parecía derrumbarse. Durante décadas viví para verla sonreír. Quizás por eso fue tan devastador darme cuenta de que su sonrisa ya no me necesitaba ni me quería. Ese sábado fue sofocante desde temprano. En Brasilia hacía más calor que nunca, pero sentía que el calor no provenía del clima, venía de dentro, de la ansiedad, de un deseo genuino de hacer algo bonito para mi hija. Pasé toda la mañana envolviendo regalos con el mismo cuidado que una madre pone al preparar la habitación de un recién nacido. Toallas bordadas a mano, ollas de cobre, copas de cristal que heredé de mi madre. Regalé con lo que tenía, con lo que no tenía, con la poca dignidad y amor que me quedaba. Quería que Elena supiera que, aunque creciera, seguía aquí. Seguía siendo útil, seguía siendo su madre. Mientras caminaba hacia el salón de eventos, me temblaban las piernas, pero tenía el corazón lleno. El vestido azul que llevaba estaba meticulosamente planchado, e incluso me puse un perfume viejo que guardaba para ocasiones especiales. El viento cálido me rozaba la cara, y sentí que este día sería importante. Sin embargo, no imaginaba que sería un punto de inflexión en el peor sentido. Al acercarme al recibidor, oí risas que se escapaban por las rendijas de la puerta de cristal. Música a todo volumen, conversaciones animadas. Eran voces jóvenes y suaves, rebosantes de una vitalidad que ya no poseía, pero que nunca envidié. Al contrario, mi mayor placer era ver siempre a Elena rodeada de gente, creciendo, viviendo, soñando. Mi orgullo era mayor que cualquier inseguridad sobre mi edad, pero eso cambió cuando abrió la puerta. Elena no me abrazó, no sonrió, no me dijo, «Mamá, ¿viniste?» Nada de eso. Lo que recibí fue una mirada tensa, casi irritada. Sujetó la puerta con el cuerpo, como si me impidiera entrar en su territorio. «Mamá, el evento es solo para amigos jóvenes, no queremos gente mayor aquí». El mundo se desvaneció a mi alrededor. Solo oí el seco sonido de la palabra viejo golpeando mi memoria. Viejo. Una etiqueta que ella nunca me había puesto. Detrás de ella, unas 20 mujeres apartaron la mirada al mismo tiempo, como si yo fuera un objeto curioso. Sentí miradas de reproche, risas, lástima. Algunas reprimieron la risa entre sus manos. Otras simplemente analizaron mi ropa, mi pelo, los regalos que llevaba, como si fuera una intrusa incómoda en un lugar al que no pertenecía. Me ardía la cara. Sentía un hormigueo en el pecho. Vi todo borroso por un instante. Intenté hablar. «Hija, solo quería dejarte los regalos», pero ella me interrumpió con un gesto de impaciencia. «Déjalo ahí. Lo recogeré más tarde. Por favor, no montes un escándalo». Escena. La palabra me impactó, más que solo sentirme vieja. Sonaba como una acusación, como si mi mera presencia fuera una amenaza, un riesgo, una vergüenza. Ya me dolían los brazos por el peso de las cajas, pero lo que realmente me pesaba era el desprecio en la mirada de mi hija. La niña que una vez lloró de añoranza cuando tenía fiebre en la escuela. La adolescente que me gritó que me amaba el día de su graduación. La mujer a la que ayudé a criar, a construir una carrera, a apoyar. Ahora me hablaba como si fuera una molestia social. Dejé los regalos en el suelo. Me agaché lentamente, intentando disimular que me temblaban las piernas, pero lo peor no fue agacharme. Fue ponerme de pie, porque cuando levanté la vista, Elena ya me había dado la espalda. Ni agradecimientos, ni sonrisas, ni gestos de gratitud, solo abandono. Salí del pasillo intentando respirar, pero cada paso me costaba más. La calle estaba caliente, pero dentro de mí había un hielo abrasador. Oí risas a mis espaldas mientras me alejaba, y esa risa, aunque probablemente no se refería a mí, se convirtió en un cuchillo. Con cada sonido, una puñalada. Con cada risa, un recordatorio de en qué me había convertido a sus ojos. Una fuente de vergüenza.
De camino a casa, mis pensamientos se mezclaron con recuerdos de años de lucha. Había hecho tanto por ella, muchísimo, más de lo que jamás comprendería. Trabajé de empleada doméstica, vendedora, oficinista e incluso de cocinera temporal cuando el dinero escaseaba. Recuerdo el día que enfermé y casi me desmayo en el autobús, pero aún así fui a trabajar porque necesitaba su nuevo uniforme escolar. Y ahora yo era mayor. Lloré incluso antes de llegar a casa. Lágrimas calientes corrían por mi rostro, mezcladas con sudor. Al cerrar la puerta, me desplomé en el suelo. Apoyé la frente en el suelo frío y dejé que el dolor me abandonara como un río que llevaba años retenido. Esa noche no pude comer, no pude dormir. Sus palabras resonaban sin cesar en mi mente, como un mantra cruel. Gente mayor, gente mayor, gente mayor. Alrededor de la medianoche, un extraño instinto me llevó a abrir el último cajón de la cómoda. Allí, cuidadosamente dobladas, estaban todas las tarjetas que Elena me había regalado de pequeña, dibujos de corazones, mensajes sencillos. Te amo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Gracias por todo. Me senté en el suelo, abrazando el cajón abierto, leyendo cada papel amarillento como si buscara una respuesta, como si intentara descifrar dónde todo salió mal, dónde dejé de ser amor y me convertí en incomodidad. ¿Dónde dejé de ser apoyo y me convertí en vergüenza? Quizás el amor también envejece, pensé. Quizás lo bello de la infancia se vuelve feo en la edad adulta. Quizás fui una madre que dio demasiado. Y quienes dan demasiado enseñan al otro a no valorar. Cuando salió el sol, mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. No lo sabía aún, pero aquello sería solo el primer golpe, porque ese día siguiente, el que menciona el título del cuento, no traería ningún consuelo. Él traería revelaciones, y las revelaciones duelen mucho más que las humillaciones. El sol salió como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado la tarde anterior. Tras una noche de insomnio, me levanté de la cama con un peso extraño en el pecho, una especie de cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. Caminé hacia la cocina intentando mantener cierta normalidad, pero cada movimiento parecía lento, arrastrado, como si llevara una maleta llena de recuerdos dolorosos. Preparé café. El fuerte olor siempre me reconfortaba, pero esa mañana me dio náuseas. Me temblaba la mano al intentar llevar la taza a los labios. Era como si la humillación hubiera entrado en mi torrente sanguíneo, circulando, latiendo, recordándome constantemente: ya no perteneces al mundo de tu hija. Me senté a la mesa y miré la casa. La sala silenciosa, el sofá desgastado, el reloj de pared marcando el tiempo con crueldad, recordándome que las horas no se detienen por muy grande que sea el dolor. Me sentí pequeña en ese espacio que, años atrás, vibraba con risas infantiles, tareas escolares, conversaciones interminables sobre sueños. Ahora solo quedaba el eco de un pasado que parecía evaporarse con cada lágrima. Cogí el teléfono con la esperanza de ver un mensaje de Elena, una palabra, una disculpa, un gesto, cualquier cosa, pero la pantalla estaba en blanco. Ni llamadas perdidas, ni notificaciones, nada. Su silencio dolió tanto como sus palabras del día anterior. Intenté razonar. Estaba nerviosa. Solo fue un mal momento. Quizás una amiga la influyó. No lo decía en serio. Pero cuanto más intentaba explicarlo, más me daba cuenta de que no era un accidente. Era la consecuencia de algo que había ido creciendo, silenciosa, discreta e invisiblemente. Pequeños cortes que ignoré, distancias que no quería ver, cambios que fingí no notar. Mi hija ya no era mía, y no sabía cuándo había sucedido eso. Alrededor de las 10 de la mañana, mi celular vibró. Mi corazón se aceleró como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de mí. Al mirar la pantalla, sentí un escalofrío. No era mi hija, era el banco. Otra compra. 1287. Boutique Donna Bella. Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver a caer. Mi tarjeta de repuesto, la que le había dejado solo para emergencias, se estaba usando como si fuera ilimitada. Revisé la aplicación y encontré otros gastos, cantidades altas, compras repetidas, variaciones de ubicación. Y todo reciente.
Esa vez, mi corazón se rompió de otra manera. No fue humillación, fue traición. Respiré hondo, intentando comprender qué estaba pasando. Elena siempre había sido responsable con el dinero, siempre había respetado mis límites, pero ese último mes me pareció una desconocida, impulsiva, sigilosa, distante. Había algo más allá de la arrogancia del día anterior, algo oculto. Una sutil desconfianza comenzó a formarse dentro de mí. Cuando una madre siente algo, su alma lo sabe antes que su mente. Y en ese momento me di cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más grande que el desprecio. Algo que no podía ver, pero podía sentir. Algo que dolía sin nombre. El día se hizo interminable. Recorrí la casa como quien observa ruinas. Toqué cada recuerdo con las yemas de los dedos, como buscando respuestas. Mi mirada se posó en una caja en un rincón del armario. Dentro, guardaba las viejas pertenencias de Elena, pulseras de la infancia, dibujos torcidos, notas escritas con letra diminuta. Una de ellas decía: «Mamá, eres mi mejor amiga». Mi pecho se apretó. ¿En qué momento dejé de ser un amigo y me convertí en una carga? Me senté en el suelo, sosteniendo aquel papel amarillento. Las lágrimas empezaron a caer en silencio. No eran lágrimas de explosión, sino de agotamiento. El tipo de llanto que surge cuando el alma está demasiado desgastada. Mientras ella lloraba, ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era el banco. Era Laura, mi vecina y amiga de muchos años. El mensaje decía: «Adelina, necesito hablar contigo. Se trata de tu hija. Es algo serio». Me quedé sin aire. Sentí que se me erizaba la piel en segundos. Laura no era de las que exageraban. No enviaría algo así sin motivo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y cada latido resonaba en la casa silenciosa. Le respondí: «¿Qué pasó?». Ella me pidió que fuera a su casa. Mis pies estaban congelados. Tomé mi bolso y me fui. Cada paso hacia la casa de Laura me parecía más largo que el anterior. Cuando toqué la puerta, se abrió casi al instante, con una expresión que nunca había visto en su rostro, una preocupación real, profunda y urgente. «Adelina, siéntate. Será mejor que escuches esto sentada». Me flaquearon las piernas, pero entré. Laura cerró la puerta tras de mí con una cautela que me sobresaltó, como si estuviera protegiendo algo, o a alguien. Ella respiró profundamente antes de hablar. «Se trata de la fiesta de despedida de Elena en la cocina, y de lo que escuché cuando pasé ayer por el comedor». Mi corazón se paró por un segundo. Recuperé el aliento. Me preparé para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Porque en ese preciso momento, cuando los labios de Laura comenzaron a moverse, me di cuenta de que la humillación en la puerta solo había sido la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Algo que me estaban ocultando. Algo que explicaba el desdén, el gasto excesivo, el comportamiento extraño. Algo que lo cambiaría todo, para siempre. Cuando me senté en el sofá de Laura, tenía las manos tan frías que parecían no ser parte de mi cuerpo. Sentí que estaba a punto de oír algo que no quería oír, algo que cambiaría mi percepción de mi propia hija. Laura me observaba con una mezcla de lástima y preocupación, y esa sola mirada me revolvió el estómago. «Adelina, antes de decir nada, necesito que respires profundamente», dijo en voz baja, tratando de ser cuidadosa. Respiré, pero el aire se sentía atrapado. «¿Qué pasó, Laura? Por Dios, dime». Se pasó la mano por el pelo nerviosamente y se acercó a mí. «Ayer fui a entregar un pastel al salón de al lado, coincidiendo con la fiesta de Elena. Mientras esperaba en la puerta, oí a dos de sus amigas hablando, y hablaban de ti. El corazón me dio un vuelco. En el fondo, sospechaba que algo así podía pasar, pero oírlo de otra persona lo hizo real, concreto, y eso me dolió mucho más». Laura continuó: «Se rieron de ti, Adelina. Dijeron que Elena le pidió a alguien que vigilara la puerta para evitar que entraras. Dijeron que se avergonzaba de ti, por tu edad, y porque tenías esos grandes regalos, que llamaban cosas de viejos». Sentí que me ardía la cara. Las palabras de Laura me clavaban la piel como agujas. No era solo mi hija quien me había rechazado, eran todos. Era un grupo de jóvenes que se reían de mí, que me trataban como una molestia, que convertían mi presencia en una broma. Mis manos empezaron a temblar.
Laura entonces agarró uno de ellos y lo apretó, como si quisiera evitar que me desplomara allí mismo. Pero eso no fue todo. Sus palabras me congelaron el cuerpo. ¿Cómo podría existir algo peor? ¿Qué más?, pregunté en un susurro. Laura respiró profundamente y dijo: mencionaron que su hija lleva meses usando su tarjeta, que dijo, el dinero de las ancianas no se echa de menos, y que ya está planeando algo mucho más importante que te involucra. Sentí un nudo en la garganta. Un calor extraño me invadió el pecho. ¿Era ira? ¿Conmoción? ¿Miedo? ¿O fue todo a la vez? ¿Qué estás planeando?, pregunté sin poder ocultar el temblor en mi voz. Laura dudó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y entonces habló lentamente, como si comunicara la noticia de una muerte. Ella está tratando de echarte de tu propia casa. Una pesada pausa cayó sobre la sala. Laura continuó. Dijeron que ha estado hablando de renovar su casa después de la boda, que quiere convertir su dormitorio en una oficina, y que no estarás allí mucho tiempo. Mi visión se nubló. Sentí que me daba vueltas, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi hija, mi única hija, ¿quería sacarme de mi hogar, expulsarme de la vida que construí para ella? Laura me sujetó el hombro. Adelina, lo oí con mis propios oídos. No fue inventado. Dijeron, sin rodeos, que planea internarte en una residencia de ancianos después de la boda. Un sonido escapó de mi boca, algo entre un sollozo y un grito ahogado. Me llevé la mano al pecho. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. No, no puede ser. Mi hija no haría eso. Ella no me haría eso. Pero cuanto más hablaba, menos sentido tenían mis palabras, porque todo encajaba a la perfección. La frialdad en su mirada, el desdén en la peluquería, los gastos de la tarjeta de crédito, la distancia emocional. No estaba perdiendo a mi hija ese día. La había perdido hacía mucho tiempo, y solo ahora me daba cuenta. Laura me abrazó. Lloré en su hombro como un niño perdido, y en medio de esas lágrimas, una frase escapó de mis labios sin que yo la planeara. Me convertiré en una carga, Laura. Me convertiré en un peso para mi propia hija. Laura me apartó un poco y me levantó suavemente la barbilla. Adelina, no eres una carga para nada. Tu hija está involucrada con alguien que no te quiere cerca. También oí que dicen que él piensa que eres anticuada, y que Elena quiere demostrarle que sabe cómo romper con el pasado. Mis dedos se entumecieron. Era como si estuviera viendo mi vida convertirse en cenizas ante mis ojos. ¿Quién era este hombre? ¿Qué clase de persona animaría a una hija a romperle el corazón a su propia madre? ¿Qué clase de mente malvada pondría semejante veneno en alguien? Laura me tomó las manos. Tienes que abrir los ojos, Adelina. Elena ya no es la misma. Se está dejando manipular. Y temo que alguien esté poniendo los ojos en lo que es tuyo. De repente, todo tenía sentido. Los gastos, un freezer, lástima, la prisa por excluirme, la historia de la renovación de la casa, desdén por mis cosas, el pesado silencio que nos había mantenido separados durante meses. Elena no solo estaba cansada de mí, ella estaba tramando algo contra mí, o peor, estaban planeando juntos. Cayó la tarde, pero dentro de mí solo había oscuridad. Regresé a casa casi sin darme cuenta de mis pasos. Cada movimiento parecía más difícil que el anterior, como si hubiera envejecido 20 años en tan solo esa mañana. Al cerrar la puerta, me desplomé en el suelo de la sala. Un sollozo seco, profundo y asustado escapó de mi cuerpo. Temblaba de pies a cabeza. La sensación de abandono y traición era tan intensa que apenas podía respirar. ¿Por qué, Elena?, susurré entre sollozos. ¿Qué hice para merecer esto? Lo di todo, todo. Mis lágrimas caían al suelo frío, y con cada gota sentía cómo se disolvía la mujer que una vez fui. Porque el dolor de ser despreciada es grande, pero el dolor de ser descartada, eso destruye cualquier alma. Fue en ese terreno donde me di cuenta. Ya no podía confiar en ella. Necesitaba descubrir la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor se convirtió en una señal de advertencia, la advertencia se convirtió en desconfianza, y la desconfianza se convirtió en fuerza. A los 67 años, por primera vez, sentí nuevamente arder la llama de la supervivencia. Y yo sabía, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Me llevó unos minutos levantarme del suelo. Me temblaban las piernas, me ardía el pecho,
y una sensación de impotencia me envolvía como una sábana fría y húmeda. Fui al baño y me miré en el espejo. La imagen que vi me dolió más que cualquier cosa que Laura hubiera dicho. Me sentí rota, ojos hinchados, piel marcada por las lágrimas, cabello despeinado. Pero lo que más me asustaba era algo interno, mi propia mirada. Ya no veía a la madre fuerte que había enfrentado toda mi vida criando a mi hija. Lo que veía era a una mujer envejecida por el sufrimiento, por años de amor entregado sin reciprocidad. Aquella mujer en el espejo pedía a gritos una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la persona a la que di a luz, amé, cuidé y crié albergaba tanta ingratitud en su propio corazón? El agua de la ducha me cayó encima durante largos minutos, pero parecía incapaz de quitarme el dolor. Mientras corría, mi mente volvió a los detalles. Pequeños episodios que antes había normalizado, ahora adquirieron un nuevo significado. Elena dejó de venir los domingos. Elena empezó a esconder su teléfono celular cada vez que me acercaba. Elena me respondía con irritación por cualquier cosa. Elena empezó a llamarme madre en lugar de mami. Elena evitó hablar de su prometido. Y ahora, Elena me estaba echando de su vida. Terminé de ducharme lentamente, como si estuviera aprendiendo a rejuvenecerme, un cuerpo cansado, pero que necesitaba aguantar. Pasé toda la tarde sentada a la mesa de la cocina, mirando las notificaciones del banco como si fueran la prueba de un delito. Los gastos se acumulaban como pequeños cuchillos que me cortaban una y otra vez. Cada compra representaba un poco de mi esfuerzo desperdiciado, dinero que había ahorrado con dolores de espalda, noches de insomnio y meses sin comprarme nada. Lo escribí todo en una hoja de papel: fecha, valor, ubicación. Mientras escribía, me di cuenta de algo que me heló la sangre hasta los huesos. Había un patrón. Las compras siempre eran los miércoles y viernes, generalmente al final de la tarde, y siempre a lugares demasiado caros para el alquiler que Elena decía tener. ¿Qué significa eso? ¿Por qué gastó tanto? ¿Y por qué siempre a las mismas horas? La sensación de que algo estaba oculto creció como una nube oscura sobre mi cabeza. Cogí el teléfono y la llamé. La llamada sonó y sonó, hasta que pasó al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. En el tercer mensaje de audio dejé un breve mensaje. Elena, tenemos que hablar. Llámame. Esperé y esperé y esperé. No hay respuesta. Esa noche salí a caminar. Mi calle estaba tranquila, iluminada por viejas farolas que proyectaban largas sombras que danzaban sobre el asfalto. Sentí el viento frío en la cara, mezclándose con la sensación de abandono que me oprimía el pecho. Mientras caminaba, mi mente repetía la misma frase: ella quiere echarme de mi propia casa. Este pensamiento me carcomía por dentro. Mi casa era mi refugio, mi último pedazo de vida con mi esposo. La sala donde bailamos lentamente en una noche lluviosa. La cocina donde nos prometimos criar a nuestra hija con amor. El dormitorio donde exhaló su último suspiro. ¿Cómo pudo mi hija querer borrar todo esto? Me senté en un banco del parque y respiré hondo. El viento agitaba las hojas de los árboles, produciendo un sonido suave, casi terapéutico. Fue en ese momento que ocurrió algo sorprendente. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Mensaje de Elena. Mi corazón dio un vuelco, pero cuando lo leí, sentí un hundimiento en el estómago. Estoy ocupado. Deja de ser dramático. Te llamo luego. Leí ese mensaje 3 veces, como si hubiera sido escrito en un idioma desconocido. ¿Era mi hija? ¿Esa frialdad? ¿Esa arrogancia? ¿Esa falta de empatía? ¿Qué le había pasado a Elena? ¿Quién la había convertido en eso? Mi corazón, una vez herido, ahora sangraba. Responder: hija, usaste mi tarjeta sin preguntar. ¿Podemos hablar? Le tomó unos minutos responder. Cuando finalmente llegó, fue peor de lo que imaginaba. Merezco un poco de consuelo. De todas formas, no uses ese dinero. Te lo devolveré después. No me lo pidas más. Siempre exageras. Sentí un dolor agudo en el pecho. No era para consolarte, Elena. Eran cantidades grandes y repetidas. La respuesta llegó inmediatamente. Sé lo que hago. No interfieras. No interfieras, mi hija. El niño que tenía en mis brazos. La chica que protegí del mundo entero. Ahora me decía: no te metas. Fue allí cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor dio paso a una nueva sensación. Algo más sólido, más firme, más decidido. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué había detrás de ese comportamiento. Necesitaba descubrir qué estaba ocultando antes de que ocurriera algo peor.
Cuando llegué a casa, el reloj marcaba casi medianoche. La casa estaba demasiado silenciosa, tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi amiga Laura. Adelina, tienes que ver esto. Acabo de enterarme de algo muy grave sobre el prometido de Elena. Estaba hablando en la entrada del edificio, pensando que nadie lo escuchaba. Creo que debes prepararte para lo peor. Se me heló la sangre. Sentí que mis piernas cedían. Me agarré de la mesa para no caerme. El mensaje continuaba. Dijo que después de la boda quiere vender su casa. Repito, la suya. Dijo que ya está todo arreglado. Adelina, esto es serio. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. ¿En casa? ¿Mi casa? ¿Lo único que dejó mi marido? ¿El lugar donde construí mi vida? ¿Lo único bueno que realmente me queda? ¿Lo iban a vender? ¿Sin consultarme? ¿Sin mi consentimiento? ¿Sin nada? Una mezcla de miedo, ira e incredulidad me abrumó. Y en ese momento descubrí algo terrible. Elena no estaba siendo manipulada. Ella estaba participando. Y yo era el objetivo. Me senté en el suelo de la sala, temblando. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué mi hija haría eso? ¿En qué clase de persona se ha convertido? ¿Qué clase de hombre era ese? El dolor era tan intenso que apenas podía respirar, pero en medio de todo ese sufrimiento, algo empezó a tomar forma. Un hilo, una llama, una fuerza silenciosa, y supe, con la certeza que solo posee una madre herida, que no podía llorar más. Necesitaba actuar, necesitaba averiguarlo todo, necesitaba exponerlo todo. Necesitaba proteger lo que mi esposo y yo habíamos construido con tanto sacrificio. A partir de ese momento, la víctima comenzó a desaparecer y la mujer comenzó a despertar. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Esto nos fortalece y nos permite seguir compartiendo historias reales y profundas como esta. No dormí esa noche. La revelación de Laura resonó en mi mente como un trueno repetido, imposible de ignorar. Mi hija, mi única hija, participando en un plan para vender mi casa a mis espaldas. Una casa que no le pertenecía, una casa que era mi último vínculo con mi esposo, mi recuerdo vivo, mi base. No pude decidir qué me dolió más, su traición o la frialdad con la que planeó mi expulsión con alguien a quien apenas conocía. A medida que el cielo se oscurecía y los minutos transcurrían lentamente, una sólida verdad se formó dentro de mí. La Elena que yo conocí ya no existía. O quizás nunca existió tal como yo lo creía. Y la peor parte, todavía había algo que no sabía, algo más grande, algo que hizo que cada pieza del rompecabezas encajara con una lógica horrible y devastadora. A las 6 de la mañana, me desperté con la decisión más difícil de mi vida. Ya no podía confiar en mi hija. Necesitaba actuar por mí mismo. Sentía las piernas débiles mientras caminaba hacia la cocina, pero aún temblando, preparé café. Me obligué a beberlo, aunque sabía amargo. Necesitaba claridad, necesitaba fuerza. Cogí un cuaderno viejo, lo abrí en la primera página y comencé a escribir. Gastos sospechosos, comentarios de amigos, planes de reforma, el novio hablando de mi casa, comportamiento frío. El intento de excluirme. Cada línea que escribía me quemaba la piel, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me aliviaba. Estaba organizando la verdad, confrontando lo que antes había negado para evitar el sufrimiento. Una lágrima cayó sobre la página, borrando una de las palabras. La recorrí con cuidado, como si acariciara el recuerdo de la madre que fui, antes de que el dolor moldeara mi corazón de otra manera. Mi teléfono vibró. Era ella. Buenos días. Eso es todo. Buen día. ¿Cómo puede alguien desearle buenos días a alguien a quien planea destruir? Respiré profundamente y respondí. Elena, necesitamos hablar en persona. Esperé. La respuesta llegó demasiado rápida. No tengo tiempo hoy. Me dolía el corazón. Es importante. Lo veré mañana. Mañana. Siempre mañana. Siempre alejándolo, siempre posponiéndolo, siempre huyendo. Me quedé mirando esa palabra durante largos segundos, y por primera vez en mi vida decidí no aceptar. No podíamos esperar más. A las 9 de la mañana fui a casa de Laura. Abrió la puerta rápidamente,
como si hubiera estado esperando mi llegada. «Adelina, estás pálida. ¿Quieres pasar?» Entré, oliendo el familiar aroma de pastel recién horneado. Me dio una momentánea sensación de consuelo, pero la realidad me detuvo enseguida. Laura colocó una taza de té delante de mí y se sentó. «Estuve pensando en ello toda la noche», dijo. «Elena es diferente. No es solo egoísmo, es influencia, es manipulación. Ese prometido no sirve para nada, Adelina». «¿Oíste algo más?», pregunté con voz temblorosa. Laura respiró profundamente antes de responder. «Sí, lo oí. Anoche, cuando hablaba con un amigo cerca del garaje, dijo que su casa vale mucho, que es demasiado grande para una anciana que vive sola, y que ustedes dos necesitan simplificar las cosas». Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. «Mujer anciana sola», la misma frase de otra boca, como si fuera verdad, como si fuera desechable. Laura continuó y añadió: «Si te quejabas, podías resolverlo en los tribunales, porque Elena es la única heredera». Todo mi cuerpo tembló. «Pero si estoy viva», dije con voz temblorosa. «Estoy viva». Laura tocó mi mano. «Lo sé, y por eso necesitas protegerte. Necesitas documentarlo todo. Necesitas ir un paso por delante». Respiré profundamente. «No quiero perder a mi hija, Laura, pero podrías perderlo todo si no actúas», respondió ella con la firmeza necesaria. Cerré los ojos. La verdad era cruel. La verdad dolió. Pero la verdad me despertó. Me estaban empujando fuera de mi propia vida, y nadie iba a hacer nada por mí, excepto yo mismo. Regresé a casa con pasos lentos, pero con una fuerza interior naciente, tímida pero presente. Cada calle que cruzaba parecía recordarme quién había sido y quién necesitaba ser ahora. «Encuentra tu coraje, Adelina», me repetí. Al llegar a casa, volví a sentarme a la mesa con mi cuaderno abierto. Pero esta vez no escribí ninguna acusación. Escribí un plan, y el primer paso fue sencillo. Necesitaba entender qué le estaba pasando a mi hija. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba escucharlo con mis propios oídos. Cogí el teléfono y busqué el nombre de alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Marcela, una vieja amiga de mi hija, es honesta, sensible y siempre me ha tratado con amabilidad. Si alguien sabía algo, era ella. Lo jugué 2 veces. En el tercer intento, respondió. «Señora Adelina». «¡Qué sorpresa! Marcela, querida, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo. Se trata de Elena». Al otro lado de la línea se formó un silencio como una pausa tensa, y entonces su voz se escuchó baja y preocupada. «Por supuesto, señora. Siempre sospeché que este día llegaría». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir con ese día tenía que llegar? ¿Qué sabía ella? ¿Qué me estaban ocultando? ¿Y por qué?» En ese momento comprendí que mi hija estaba involucrada en algo mucho más profundo que un prometido egoísta. Había secretos, había mentiras, habían intenciones de las que no tenía ni idea. Y ahora alguien estaba a punto de revelarlos. Cuando escuché la frase «siempre imaginé que este día llegaría», sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Fue como si por primera vez alguien me confirmara la existencia de un monstruo que había estado intuyendo en la oscuridad sin llegar a verlo con claridad. «Marcela, ¿qué sabes tú?», pregunté intentando mantener la voz firme, pero me salió temblorosa, entrecortada, casi infantil. Al otro lado, Marcela dejó escapar un largo y pesado suspiro. «Señora Adelina, usted siempre ha sido una madre maravillosa. Siempre he admirado el cariño que le tenía a Elena. Pero ella cambió. Cambió mucho después de empezar a salir con Gustavo. Su nombre me atravesó como una cuchilla afilada. Gustavo, el prometido, el hombre al que apenas conocía, pero que parecía haber abierto un agujero en la vida de mi hija, un agujero en el que yo caía cada vez más hondo. ¿Cómo cambió?», pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Marcela dudó. «No quiero herir tus sentimientos, pero...». Elena se volvió arrogante, fría. Empezó a tratar a todos como si fuera superior, incluyéndome a mí. «¿Y esto tiene algo que ver con él?», pregunté. «Sí», respondió sin dudarlo. Él insistía en que necesitaba distanciarse de las personas que la frenaban. Dijo varias veces que tenía que cortar lazos con las personas que no encajaban en la vida que estaban construyendo. La palabra pueblo resonó como un trueno en mi pecho.
¿Podría ser yo una de esas personas? Marcela, ¿mencionó mi nombre? Pregunté con la voz quebrada. Hubo silencio en el otro extremo, un silencio que hablaba más fuerte que 1000 respuestas. Sí, señora Adelina, lo citó. Mi cuerpo se quedó completamente quieto. Dijo que era demasiado anticuada, que siempre se entrometía en su vida, que frenaba emocionalmente a Elena y que ocupaba demasiado espacio, demasiado espacio. Por un instante, me vi disminuido, encogido, tratando mi propia existencia como algo que necesitaba permiso para existir. El dolor me subía a la garganta como un nudo imposible de tragar. ¿Y Elena? ¿Qué dijo?, pregunté. Marcela respiró profundamente. Ella estuvo de acuerdo con él. Sentí a Alma partir. No fue solo influencia, fue un contrato de adhesión, fue una elección, fue complicidad. Una vez me dijo delante de mí que no quería ser como tú, que quería una vida moderna, sin limitaciones. Dijo que tenías una mentalidad anticuada, viejo. Una vez más, la palabra que me perseguía como una sombra. Respiré profundamente, intentando contener las lágrimas, pero ya corrían por mi cara. Marcela, mi hija quiere echarme de mi propia casa. Su silencio fue la respuesta más cruel. Sí, la oí decir eso, señora Adelina. Dijo que sería mejor para todos, que usted lo entendería cuando llegara el momento. Ahora. Estaban esperando el momento adecuado, planificación, calculador, esperando el momento adecuado para alejarme de la vida que he construido. Me tapé la boca para sofocar un sollozo. El dolor ya no era solo emocional, era físico. Sentía presión en el pecho, debilidad en las piernas y temblor en las manos. Marcela continuó. Ha cambiado mucho, señora Adelina, y no para mejor. Después de salir con este hombre, empezó a gastar en exceso, a competir con sus colegas y a querer parecer rica. Él la anima. Dice que se merece más, que tiene potencial para grandes cosas. ¿Y estas cosas grandes incluyen mi casa?, pregunté con amargura. Creo que sí, es demasiado ambicioso, y ella se traga todas sus frases. Escucharlo de una tercera persona, alguien que no tenía nada que ganar con mi dolor, hizo que la verdad tomara forma. Hizo que la traición tomara forma. No me esperaba eso, no estaba exagerando, no estaba loca. Lo que estaba pasando era real, cruel, calculado. Marcela continuó en voz más baja. Señora Adelina, nunca quise interferir. Pero ayer vi algo que me preocupó mucho. Todo mi cuerpo se inclinó hacia adelante. ¿Qué?, pregunté agarrando mi teléfono con fuerza. Vi a Gustavo discutiendo con su hija en el estacionamiento después de la fiesta. Estaba enojado porque la mujer había aparecido. Dijo que iba a arruinar los planes. Y Elena respondió que ella se encargaría, que la controlaría hasta la boda. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Controlar. Yo era un obstáculo. Un obstáculo. Una pieza que estaba fuera de lugar en el tablero que estaban ensamblando. Y entonces Marcela dijo algo que lo cambió todo, y luego dijo que ya había hablado con un agente inmobiliario sobre su casa. Se me revolvió el estómago. Mi pecho ardía. Mis manos se enfriaron. ¿Sin mi consentimiento?, pregunté casi en shock. Marcela respiró profundamente. Señora Adelina, le oí decir que esto sería más fácil de lo que parece, que todo depende de la firma correcta y que Elena se encargará de ello. Apoyé mi cabeza contra la pared. Se estaba haciendo difícil respirar. Sentí que mi vida se me escapaba entre los dedos. Marcela luego agregó: creo sinceramente que quieren que firmes algo sin darte cuenta. Todo mi cuerpo se congeló. Las luces de la habitación parecían más brillantes. El aire pareció desaparecer. Un zumbido llenó mis oídos. Marcela, ¿qué quieren que firme? Fue entonces cuando ella dijo: no estoy del todo seguro, pero escuché algo sobre poder notarial. Apoderado. La palabra sonaba como una frase. Cerré los ojos, y en ese preciso instante no fue dolor lo que sentí. Era miedo, puro miedo, miedo profundo, miedo real. Pero también era algo más también. Fue algo nuevo, algo que estaba empezando a tomar forma en lo profundo de mi alma, algo que no había sentido en años. Coraje. Tras colgar el teléfono, me quedé sentado a la mesa durante largos minutos, respirando con dificultad. La verdad emergió como un monstruo que finalmente se revela tras horas de acechar en la oscuridad. Finalmente entendí que no estaba luchando contra la arrogancia de una hija. Estaba luchando contra un plan silencioso pero activo, un plan que ya estaba en marcha. Y yo tenía poco tiempo.
Fue allí donde tomé la decisión que lo cambiaría todo. Yo investigaría, yo observaría, yo escucharía, descubriría cada detalle oculto, y cuando llegó el momento adecuado, ya no sería la madre pasiva que ellos creían tener en control. Yo sería la mujer que mi marido amaba, la mujer a quien la vida intentó quebrar, pero no lo logró. La mujer que a los 67 años todavía supo defenderse. Me enfrentaría a ellos, pero primero necesitaba saberlo todo. Y para ello tendría que hacer algo que nunca imaginé. Tendría que esconderme, escuchar sin ser visto, descubrir sin ser notado, porque en ese partido que creían dominar, yo también me acababa de incorporar, y no tenía intención de perder. Esa mañana me desperté sintiendo algo diferente dentro de mí. No fue fuerza, no fue valentía, era algo aún más primitivo, más profundo, más antiguo. Era instinto, el dolor que había cargado durante días. Ese dolor hecho de humillación, conmoción y traición comenzaba a transformarse. Como si, tras tanto maltrato emocional, algo dentro de mí hubiera aprendido a reaccionar. Me levanté lentamente, sintiendo mis pies tocar el suelo frío. El sol aún no había salido del todo, pero los primeros rayos se filtraban por la ventana, iluminando la casa con una luz tenue y engañosa, demasiado hermosa para estar a la altura de mi corazón. Me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi como una víctima. Me vi como una mujer madura, cansada, herida, pero despierta. Elena y Gustavo no tenían idea de a quién estaban tratando de derribar. Respiré profundamente. A partir de ese momento, ya no me observarían más. Yo observaría, me enteraría de todo, cada plan, cada conversación, toda intención oculta. Y cuando su castillo de arena comenzó a desmoronarse, iban a comprender el peso de la madurez que tanto despreciaban. Comencé mi plan silencioso con algo simple, revisando papeles viejos. Busqué documentos, contratos, escrituras, cualquier cosa que pudiera usarse en mi contra o a mi favor. Abrí cajas que no había tocado desde la muerte de mi esposo. Cada papel olía a tiempo. Algunas páginas estaban amarillentas, otras rotas por las esquinas, pero todas representaban la vida que construimos juntos. Fue entonces cuando encontré la escritura de la casa. Lo leí con atención, hasta cada coma, y me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. La casa estaba 100% a mi nombre. No había huecos, no hubo riesgos inmediatos. No había forma de que pudiera venderlo sin mi firma, pero hubo una parte que me preocupó. Poder general. No se recomienda para terceros. Sentí un escalofrío. Así que Marcela tenía razón. Querían mi documento. Querían mi firma. Querían que les diera el poder de destruir mi propia vida. Cerré la carpeta lentamente. Sobre mi cadáver, murmuré. A las 11:00 a.m. recibí un mensaje de audio de Elena. Su voz estaba llena de impaciencia. Mamá, necesito hablar contigo hoy. Gustavo y yo tenemos algo importante que resolver sobre una firma. Nada serio, solo papeleo. Avísame cuando llegues a casa. Sentí que se me encogía el estómago. Firma, firma, firma. La palabra se repetía como un martillo en mi cabeza. Unos meses antes habría respondido sin pensar, pero ahora sabía exactamente qué tipo de trampa me estaban tendiendo. La diferencia es que yo no caería en ello. Respiré profundamente y respondí. Claro, hija. Cuando quieras venir, estaré en casa. Muy natural, Adelina. Actúa como siempre. Actúa como ellos esperan. Pero dentro de mí, un plan estaba empezando a tomar forma. Iba a escuchar, iba a ver, iba a averiguarlo, iba a exponerlo. Y ella no iba a estar sola. Cogí el teléfono y llamé a alguien a quien no veía desde hacía meses. Vera, una vieja amiga, discreta pero sumamente inteligente. Había trabajado en el ámbito jurídico durante muchos años antes de jubilarse. «¿Hola, Adelina?», respondió con sorpresa en su tono. «Vera, necesito tu ayuda, y es urgente». Hubo una pausa. Entonces su tono cambió a algo firme, profesional y atento. «Estoy escuchando». Les conté todo, sin ocultar nada, sin edulcorar el dolor, sin disminuir lo absurdo de la situación. Mientras hablaba, podía oír su respiración a través del teléfono, lenta, pesada y conmocionada. «Quieren un poder notarial, Adelina.
Es la única razón lógica, y si firmas, lo pierdes todo. Lo sé, respondí. ¿Y vas a dejar que vengan hoy? Intentar. Vera respiró profundamente. Entonces, haz exactamente lo que te digo. Cogí mi cuaderno y comencé a escribir. Cada una de sus instrucciones era un movimiento estratégico. Cada detalle fue un paso para darle un giro al juego. Cada palabra reavivó algo dentro de mí que no había sentido en décadas. Poder. Vera terminó diciendo, y Adelina, no tengas miedo. Una mujer madura no es tonta. Una mujer madura tiene experiencia. Una lágrima cayó por mi cara. No era tristeza. Fue una época de gratitud. Fue una época de reconocimiento. No estaba perdido ni siquiera derrotado. No soy demasiado mayor para pelear. Me estaba despertando. A las 2 de la tarde, Elena envió otro mensaje. Nos vamos. Mi corazón latía más rápido. Estaba a punto de enfrentar a mi hija y al hombre que quería destruir mi estabilidad. Estaba a punto de enfrentarse directamente a la manipulación. Estaba a punto de entrar en la fase más difícil de mi vida. Pero cuando escuché el ruido del coche estacionándose frente a mi casa, sentí algo que no esperaba. Ya no tenía miedo. Estaba concentrado. Yo tenía información. Tuve apoyo. Yo era maduro. Y sobre todo, tenía un plan. Oí pasos que subían por la acera. Oí sonar el timbre. Escuché la voz de mi hija, dulce por fuera, fría por dentro, que decía, «Mamá, ábrelo. Será rápido». Miré a través de la puerta de madera. Al otro lado, ella estaba sonriendo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Detrás de ella, Gustavo sostenía una carpeta negra. La carpeta de poder notarial, la carpeta trampa, la carpeta de la traición. Esa carpeta, pensaron que firmaría sin pensar. Entonces abrí la puerta, y antes de que se dieran cuenta, la vieja Adelina había desaparecido, y en su lugar, allí estaba la mujer que nunca debieron subestimar. Al abrir la puerta, mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Ya no era aquella mujer humillada en la puerta del salón. Era otra persona. Algo dentro de mí había despertado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en control. Elena sonrió, pero su sonrisa era hueca, carente de profundidad. «Mamá, por fin, pensé que tardarías más». Detrás de ella, Gustavo observaba la habitación con la mirada de quien evalúa un objeto antes de comprarlo. Su mirada recorrió las paredes, los muebles, las fotografías antiguas. No vio recuerdos, vio el valor de mercado. Los observé a ambos con calma. Dudé unos segundos antes de hacerles espacio para entrar. «Puedes entrar», dijo con voz serena, la misma serenidad que precede a un terremoto. Entraron como si ya fueran dueños del lugar. Gustavo se acercó a la mesa y colocó la carpeta negra sobre ella con una indiferencia ofensiva. «Vamos a darnos prisa, señora Adelina», dijo sin siquiera mirarme. «Es solo cuestión de firmar unos documentos matrimoniales, algo sencillo, cosas sencillas». La frase provocó en mí una alerta tan fuerte como una alarma de incendios. Elena se acercó y puso su mano sobre mi hombro, en un gesto que a un observador externo le pareció cariñoso, pero para mí era control. «Mamá, es solo una formalidad. Todo el mundo lo hace». Sonreí por dentro. Eso fue exactamente lo que Vera dijo que harían. Normalizar. «Por supuesto, hija mía», respondí con una voz demasiado dulce para no despertar sospechas. «Muéstranos lo que necesitas». Me senté. Ellos también se sentaron. Gustavo abrió la carpeta. Y fue entonces cuando me di cuenta, con absoluta claridad, quién era ese hombre. No era solo ambicioso. No era solo manipulador, no era solo frío, él era depredador, el tipo de persona que ve la vulnerabilidad como una oportunidad. Sacó 3 hojas de papel blancas perfectamente alineadas y las colocó frente a mí. «Al firmar aquí, autorizas a Elena a encargarse de todo lo relacionado con la ceremonia, las compras, los contratos y el papeleo. Eso es todo». «¿Todo en serio?», pregunté suavemente. «Todo», dijo. Incliné la cabeza, recogí las hojas y comencé a leer lentamente. Se pusieron inquietos. Elena dijo en tono impaciente, «Mamá, no tienes que leerlo todo». La miré. Por un momento vi a la niña que crié, insegura, inquieta, ansiosa por la aprobación de los demás. Pero esa imagen pronto se evaporó, reemplazada por la mujer fría en la que se había convertido. «Sí, lo necesito, hija».
respondí. Aprendí que quienes no leen lo que firman pierden más que dinero. Gustavo se aclaró la garganta. Está todo ahí, señora Adelina. No tiene nada de raro. Pero lo hizo. Sabía que lo tenía. Y había algo oculto. Lo leí línea por línea. Y entonces lo encontré. Una frase sutil, situado en medio de términos técnicos para pasar desapercibido. Y el apoderado podrá representar al otorgante ante bancos, notarios, instituciones y organismos públicos. Se me heló la sangre. El poder notarial estaba allí, disfrazado de certificado de matrimonio. Elena sonrió, pensando que no me daría cuenta. Gustavo se cruzó de brazos, seguro de que la trampa era perfecta. Respiré profundamente, y yo pregunté, ¿por qué esta parte habla de bancos? Elena se rió, una risa nerviosa y forzada. Mamá, esto es estándar, todos los documentos lo tienen. Gustavo agregó, fírmelo, señora Adelina, no complique las cosas. Su insolencia me dio fuerza. Levanté las páginas lentamente, como quien sostiene la evidencia de un crimen. Hija, ¿leíste esto? Ella miró hacia otro lado, molesta. Ya dije que es estándar. Sentí que me ardía el pecho, no por dolor, pero algo nuevo, indignación. ¿Un estándar para quién, Elena?, pregunté. ¿Qué tipo de matrimonio permite a una hija acceder a la cuenta bancaria de su madre? El silencio cayó en la habitación como una tormenta. Gustavo intentó reír, pero no pudo ocultar su incomodidad. Estás siendo dramático. Me quedé mirándolo, de manera tranquila, de forma firme, sin parpadear. Sería dramático para mí firmar esto sin entenderlo. Sería ingenuo si creyera en medias verdades. Se movió en su silla. Elena comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Entonces perdió la paciencia. Mira, Adelina, intento ayudarlas a poner orden en sus vidas, pero me lo estás poniendo difícil. Si esto sigue así, tendremos que tomar otras medidas. Me incliné lentamente, acercando mi rostro al suyo, y pregunté, ¿otras medidas? ¿Cómo cuáles? Abrió la boca, pero luego la cerró. Me di cuenta de que no esperaba ninguna resistencia. Contaban con una madre sumisa, frágil, necesitada, dispuesta a todo por su hija. Pero aquella madre había quedado devastada en el salón días antes. La mujer que estaba allí ahora era una persona diferente. Respiré profundamente, y entonces hablé, con la voz más tranquila de mi vida. Elena, hoy no firmo nada. Sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué quieres decir, mamá? Dije que no voy a firmar, y no lo haré. Gustavo golpeó la mesa con la mano. Lo estás arruinando todo. Esa frase, todo. Tenían planes específicos, objetivos, plazos, y yo estaba en camino. Si te molesto, respondí con calma, levantándome de la silla. Entonces tal vez tu plan nunca debería haber existido. Elena también se levantó, sonrojada. Mamá, estás exagerando. Solo quiero hacerme la vida más fácil. ¿A mi costa?, pregunté. Ella abrió la boca, pero no respondió. No hubo respuesta. Di un paso atrás, y entonces concluí. Quiero que todos os vayáis ahora. Gustavo rió burlonamente. No puedes echar a tu propia hija. Puedo, y lo estoy haciendo. Mi voz no tembló, mi mano no tembló, mi corazón, sí, pero con indignación, no con debilidad. Elena intentó acercarse, pero me giré y señalé la puerta. Vete, antes de que pierda la poca paciencia que me queda. Salieron furiosos, resoplando y jadeando, indignados y confundidos. Cuando la puerta se cerró de golpe, mis piernas se debilitaron. Pero esta vez no era miedo, fue liberación. Fue mi cuerpo dándose cuenta que finalmente había empezado a luchar. Me senté en el sofá y dejé que mi respiración volviera a la normalidad. Desde ese momento supe que no había vuelta atrás. La guerra silenciosa había comenzado. No se rendirían. Intentarían hacerlo de otra manera. Quizás peor, quizás más peligroso, pero ahora estaba preparado. Yo tenía a Vera, yo tuve a Marcela, yo tenía información. Y lo más importante, tenía una nueva Adelina dentro de mí. La Adelina que Elena y Gustavo nunca imaginaron que encontrarían. Adelina, a quien nunca debieron provocar. Adelina era quien pondría fin a su plan, con pruebas, con estrategia y con razón. Después de que Elena y Gustavo salieron de mi casa, irritados, frustrados, sin entender cómo una mujer vieja los había desarmado tan fácilmente,
Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiendo mi corazón latir con fuerza, como si acabara de correr una maratón. Pero fue diferente. No estaba cansado, estaba despierto. Ese momento, esa negativa a afirmar, ese no dicho con voz firme, abrió una puerta dentro de mí que creía cerrada para siempre. La puerta de entrada a mi fuerza. Durante muchos años creí que envejecer significaba perder poder, pero ahora me di cuenta de algo nuevo. El poder que viene con la madurez no desaparece, simplemente espera el momento adecuado para emerger. Y ese momento había llegado. Pasé el resto de la tarde sentado a la mesa de la cocina, revisando el documento oculto entre las hermosas palabras. El fragmento del poder notarial parecía quemar la página, como una mancha invisible que solo los ojos atentos pueden ver. Querían controlarlo todo, mi cuenta, mi posesión más preciada, mi libertad. Y lo que más me dolió fue saber que Elena estaba dispuesta a sacrificar el vínculo entre nosotros para satisfacer el ego y los planes de un hombre al que apenas conocía. Pero ahora tenía claridad, y con la claridad nace la estrategia. Cogí el teléfono y llamé a Vera. Ella respondió inmediatamente. ¿Adelina? ¿Funcionó? Respiré profundamente. Trajeron el poder notarial. Al otro lado del teléfono, silencio. Lo sabía, respondió ella. ¿Y lo firmaste? No, respondí. Hice exactamente lo que me indicaste. Vera dejó escapar un suspiro de alivio. Genial. Ahora escucha con atención. Intentarán otro enfoque. Cuando alguien está a punto de perder algo que había planeado, se vuelve más agresivo, más audaz. Puede que intente manipularte emocionalmente. Puede que finja una pelea entre ellos. Puede que intente hacerte sentir culpable. Prepárate. Tragué saliva con fuerza. Soy. Lo segundo, continuó. Quiero que empieces a grabarlo todo. Conversaciones, mensajes, gastos, horarios. Cuantas más pruebas recopilemos, más sólida será tu defensa si intentan algo legal. Defensa. Por primera vez desde el principio de todo, esa palabra tenía sentido. Mi lucha ahora ya no era solo emocional, fue un asunto legal, era real, era estratégica. Y la tercera cosa, añadió, es la más importante. ¿Cuál? Vas a necesitar testigos. Mi corazón se aceleró. ¿Testigos?, pregunté. Sí, personas que vieron su comportamiento, personas que escucharon comentarios, personas que pueden corroborar tu historia. Y ya tienes a dos, Marcela y yo. Cerré los ojos por un momento, ya no estaba solo. Y tienes a alguien más que puede ayudarte, continuó Vera. Alguien que te conoce desde hace años, alguien que ha visto a tu hija actuar de forma extraña antes. ¿Quién?, pregunté confundido. Tu vecino, Mario. Parpadeé perplejo. ¿Mario, el que me ayuda con el garaje? Él mismo. Me dijo algo importante antes de viajar. Estaba esperando el momento oportuno para decírtelo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo, Vera? Ella hizo una pausa. Él vio a Gustavo entrando a tu casa mientras estabas en el mercado, hace semanas. Mi mundo se detuvo. La cocina desapareció a mi alrededor. La silla pareció desaparecer. Por un momento pensé que me iba a desmayar. ¿Qué estaba haciendo aquí? Mi voz apenas podía salir. Eso es algo que tienes que averiguar, respondió Vera. Pero es una señal de que este plan no empezó ahora. Lleva meses gestándose. Meses. Estuvo bajo observación durante meses. Está en uso desde hace meses. Meses de tener mi privacidad invadida. Empecé a notar detalles que antes había ignorado. Objetos fuera de lugar. Un cajón que parecía haber sido abierto. Un documento perdido. Una llave fuera de lugar. Mi pecho se apretó. Vera, ¿podría haber tomado mis documentos? Puede que lo haya intentado, Adelina. Pero si no consiguió el poder notarial, tiene las manos atadas. La casa sigue siendo suya. El alivio y el pánico se mezclaron dentro de mí como aceite y agua. Adelina, dijo Vera con voz firme, es hora de protegerlo todo. Guarda tus documentos en otro lugar. No dejes nada importante accesible. Cambia tus contraseñas. Cierra los cajones con llave. Y, sobre todo, no te fíes de nada de lo que te digan. Lo escribí todo. Cada palabra, cada instrucción. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Me estaba preparando. Me estaba armando de sabiduría. Me estaba haciendo más fuerte.
Esa noche, antes de irme a dormir, recibí un mensaje inesperado de Elena. Mamá, lo siento. Hoy estaba nervioso. ¿Podemos hablar con calma mañana? Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Elena nunca se había disculpado así antes. Nunca tan rápido. Nunca tan conveniente. Eso olía a manipulación. El aroma de la instrucción de Gustavo. Parece una estrategia para ablandarme. Pero ahora, yo conocía el juego. Y ya no iba a ser más la pieza. Yo iba a ser el jugador. Responder. Por supuesto, hija, hablamos mañana. Ella respondió con un emoji de corazón, y yo, al otro lado de la pantalla, sonreí. No por cariño, pero se trata de comprender. Ella todavía creía que yo estaba desempeñando mi papel habitual, el de madre emocional, frágil y culpable, dispuesta a renunciar a todo para mantener la paz. Lo que ella no sabía, la paz había terminado. Y lo que comenzaría al día siguiente sería la fase más importante, recolección de evidencia, el comienzo de su caída y el renacimiento de la mujer que me obligaron a enterrar durante años. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, no porque hubiera descansado, casi no había dormido nada, sino porque mi cuerpo parecía saber que estaba en territorio enemigo. Cada movimiento que hice tuvo que ser calculado, que cada paso, palabra y silencio tuviera peso. Era como si toda la casa hubiera adquirido una nueva atmósfera, una tensión invisible, una vibración diferente. Ya no era solo mi casa, era un campo de batalla silencioso. Y yo, por primera vez, no estaba solo sufriendo la guerra. Yo estaba peleando en ello. Bebí mi café lentamente, mirando por la ventana, tratando de organizar en mi mente todo lo que necesitaba hacer ese día. Recopila pruebas, había dicho Vera. Observar sin ser visto, escucha sin exponerte, y hazles creer que eres vulnerable. Esa fue la parte más difícil, porque fingir debilidad cuando el alma se está preparando requiere un profundo autocontrol. Pero ya me habían humillado, traicionado y respetado. Ahora tenía una misión, y una mujer madura en una misión nunca falla. Mi primera reacción fue simple. Llama a Marcela. Buenos días, querida, dije intentando mantener un tono ligero. Buenos días, señora Adelina. ¿Pudo dormir? Para nada, Marcela, pero me mantengo firme. Le conté sobre la visita de Elena y Gustavo, sobre el documento, sobre el intento encubierto de manipularme. Se quedó impactada, pero no sorprendida. Sabía que iba a intentarlo. Tiene fama de manipulador. Mucha gente ya lo ha comentado, dijo. ¿Qué personas? Pregunté intrigado. Marcela dudó, pero luego habló. Sus compañeras de trabajo, al menos las que aún hablan de él. Algunas dijeron que ya había engañado a una exnovia con esa historia de los documentos. Convence a la gente de que es por su propio bien, y cuando se dan cuenta, ya lo han perdido todo. Todo mi cuerpo tembló. ¿Ya lo había hecho antes? Pregunté en voz baja, casi temiendo la respuesta. Sí, señora Adelina. Una de ellas incluso perdió su auto porque firmó algo sin darse cuenta. Siempre hace lo mismo. Seduce, aísla, manipula y roba. Se me revolvió el estómago. Y Elena está demasiado enamorada para verlo. Exactamente, respondió Marcela. Ella es ciega y él lo sabe. Después de colgar, me senté en la mesa unos minutos, mirando mis manos. Manos que criaron a una hija. Manos que han trabajado toda su vida. Manos que ahora necesitaban ser firmes, precisas y estratégicas. Cogí mi cuaderno y escribí todo, cada palabra de Marcela, cada detalle, cualquier comportamiento sospechoso. Evidencia, testimonios, registros. Así era como iba a ganar esa guerra. Alrededor de las 11 de la mañana, escuché pasos en la acera. Al instante se me puso la piel de gallina. Miré por la ventana y vi a Elena entrando corriendo por la puerta sin siquiera llamar. Ella parecía nerviosa, celular en mano, respiración acelerada. Era como si estuviera ensayando algo a lo largo del camino y aún así no estuviera satisfecha. Ella entró en la habitación y me analizó durante unos segundos, como comprobando si yo era lo suficientemente blando para ser manipulado. Mamá, dijo suavizando el tono, tenemos que hablar de lo de ayer. Respiré profundamente. El juego empezó allí. Sí, es necesario, hija. Ella se sentó en el sofá. No entiendes el estrés que estoy pasando. La boda, la decoración, las facturas.
Gustavo insistiendo con la burocracia. Ayer exploté, pero fue sin querer. El cambio abrupto de comportamiento, la disculpa repentina, el intento de suavizar el golpe, todo siguió exactamente el patrón que Vera había descrito. Manipulación emocional, reducción de responsabilidad, echar la culpa a otros. La observé atentamente. Lo entiendo, Elena. El matrimonio es estresante, eso seguro. Ella parecía aliviada, como si creyera que me reconquistaba con bonitas palabras. Mamá, tienes que confiar en mí. Solo quiero hacerte la vida más fácil. Siempre lo has complicado todo sin querer. Esa frase dolió. Me dolió porque vino de mi hija, pero ahora podía ver más allá del dolor. Las cosas que me trajiste ayer, continué, no fueron tan simples como dijiste. Sus ojos se abrieron por un segundo, lo suficiente para mostrarme que no esperaba que yo notara el poder notarial oculto. Claro que eran sencillas, mamá. Estás exagerando. Fingí dudar. Me hice el confundido, fingí dudar. Quizás entendí mal. ¿Puedo ver los documentos nuevamente? Helena se quedó congelada. ¿Por qué?, preguntó, tratando de sonar casual, pero había tensión en su voz. He estado pensando, quizá lo juzgué mal. Ella respiró profundamente. Él cogió su teléfono móvil y le envió un mensaje a alguien. No sabía qué era, pero iba a averiguarlo. Elena se puso de pie. Voy a buscar los papeles al coche. Cuando ella se fue, fui rápidamente a la ventana y vi. Ella estaba jugando frenéticamente con su teléfono celular, como si pidiera instrucciones, como si la estuvieran vigilando. ¿Y quién lo vigilaba? El mismo hombre que entró a mi casa a escondidas, el mismo hombre que planeó vender mi casa, el mismo hombre que solía decir que yo era demasiado viejo. Gustavo. La rabia me consumió desde dentro, pero mi concentración me mantuvo en marcha. Regresé a la mesa antes de que ella me viera. Cuando Elena regresó adentro, algo en ella era diferente. La sonrisa fue forzada, su mirada, inquieta. Sus manos temblaban ligeramente. Ella vino caminando lentamente, sosteniendo el maletín. Mamá, aquí están. Pero esta vez, confía en mí, confiar. La palabra más manipuladora del idioma. Respiré profundamente, recogí las hojas y comencé a leer de nuevo. Pero esta vez había algo diferente. Donde antes había un poder disfrazado, ahora había otro documento. Sigue siendo peligroso, pero modificado, más sutil, aún así, un golpe de estado. Estaban tratando de adaptar el plan. Seguí leyendo, fingiendo no darme cuenta. Elena esperaba ansiosa, como una pescadora que espera que el pez muerda el anzuelo. Cuando terminé, puse los papeles sobre la mesa y dije, «Hija, necesito tiempo». Ella se puso blanca. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para frustrar su plan, pensé, para absorber, leer con calma. Le pedí a un amigo que me ayudara. Ella se puso aún más pálida. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? Vera, respondí con calma. El impacto fue inmediato. Elena se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico se reflejó en su rostro como una sombra fugaz. «¿Vera?», exclamó con voz temblorosa. «Mamá, no debiste haberla llamado. Siempre te hizo sentir insegura. Te pone en mi contra». La máscara se cayó allí mismo. La desesperación era evidente, y el miedo también. «Elena», dije en voz baja pero firme. «Cualquiera que intente ocultar documentos no es alguien que me desee el bien». Ella retrocedió como si le hubiera dado una bofetada invisible. «¡Te estás volviendo contra mí, mamá!», gritó. «Intentaste tomar mi casa», respondí con calma. La frase salió disparada como una flecha. Directo, rápido, irrefutable. Y Elena no sabía qué decir. Abrió la boca, la cerró, intentó hablar, pero no salió nada. Su silencio fue la confirmación más brutal. Respiré profundamente y concluí. «Hija, mientras estés en este camino con este hombre, no firmaré nada». Su cara se puso roja. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de tristeza, sino de frustración. Y entonces dijo, en un susurro cargado de veneno, «Te arrepentirás de esto, mamá». Ella le dio la espalda y se fue, cerrando la puerta de golpe. Cuando la puerta se cerró, mis manos temblaron. No por miedo, pero ten cuidado. Confirmación, en preparación. Sabía que, después de esa negativa, su siguiente paso no sería solo intentar convencerme. Sería un ataque, y necesitaba estar preparado.
no solo con evidencia, pero con una estrategia impecable, porque ahora ya no se trataba solo de mi casa, se trataba de mi dignidad, mi historia, mi identidad, mi vida, y yo pretendía recuperar todo eso. Esa noche, antes de irme a dormir, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido, refugio, y se me heló la sangre. El mensaje decía: Adelina, ten cuidado, está furioso, y cuando se pone así, hace cosas que ni te imaginas. No había ninguna firma, pero yo sabía exactamente quién lo había enviado. Y ese mensaje, eso marcaría el comienzo de su caída, y de mi victoria silenciosa. El mensaje anónimo apareció en la pantalla de mi teléfono como un presagio. Adelina, ten cuidado, está furioso, y cuando se pone así, hace cosas que ni te imaginas. Leí y releí esas palabras, tratando de entender quién pudo haberlas enviado, pero no tardó mucho en que la respuesta se formara dentro de mí. La única persona que tendría suficientes razones y miedo para advertir. Ella era una ex suya, el tipo de mujer que ya había sido víctima del mismo patrón: seducción, manipulación, usar, desechar, y ahora ella estaba tratando de impedir que yo fuera el siguiente. Cerré los ojos por un momento. Sentí una ola de frío recorrer mi nuca. No era miedo, fue una confirmación. Gustavo no solo buscaba su propio beneficio, era peligroso, y necesitaba acelerar mi plan antes de que él acelerara el suyo. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que algo grande iba a suceder. Una tensión flota en el aire, como cuando el cielo se oscurece minutos antes de una tormenta. Cogí mi móvil y llamé a Vera. Se mueve rápido, dije. Recibí un mensaje anónimo. Entonces ese es el momento, Adelina, respondió ella con seriedad. Terminemos esto hoy, de la manera correcta. Ella me dio instrucciones claras, paso a paso. Cada detalle fue considerado cuidadosamente para que yo tuviera una prueba irrefutable. Nada de impulsos, no pelear, nada que pueda ser utilizado en mi contra. Yo iba a ganar, pero sería por la verdad, y a través de la inteligencia, no a través de la fuerza. Alrededor del mediodía, Elena llegó inesperadamente. Entró sin llamar, como siempre había hecho en los últimos meses, pero esta vez ella era diferente. Ojos rojos, labios temblorosos. Parecía como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con una voz que no había oído desde que era adolescente. Una voz vulnerable. Se sentó en el borde del sofá, como si no pudiera sentir su propio cuerpo. «Mamá, ya no sé qué hacer. Gustavo está enojado conmigo. Dijo que lo arruiné todo. Dijo que te dejé escapar. Yo no sé cómo arreglar esto». Esa frase me aplastó el corazón. Él no estaba enojado porque ella hizo algo malo. Él estaba enojado porque ella no podía controlarme. «Elena», dije con calma, «¿qué te pidió exactamente que me firmaras?». Ella dudó. Se mordió el labio. Parpadeó demasiado rápido. «Mamá, no sé si puedo decírtelo». «Puedes», respondí, «y deberías». Ella respiró profundamente y luego finalmente dijo la verdad. Él quería que usted firmara un poder notarial para poder vender la casa sin molestarte, sin molestarte. La frase fue un puñetazo en el estómago. Cruel, gratis, inhumano. Elena se llevó las manos a la cara. «No quería, mamá, pero él dijo que era lo mejor para nosotros. Dijo que necesitaba aprender a vivir sin ti. Dijo que eras una carga, peso, la palabra que había estado conmigo desde el salón, la palabra que marcó mi caída, la palabra que ahora marcaría mi ascenso». Respiré profundamente. «Elena, ¿lo crees? ¿Crees que soy una carga?». Ella lloró. «No sé, mamá. Estaba confundida. Dijo tantas cosas. Dijo que la casa valía mucho. Dijo que íbamos a empezar nuestras vidas con dinero. Dijo que no lo entenderías». Me levanté. Y por primera vez en mucho tiempo, hablé como mujer, no como madre. «Elena, dejaste que alguien reescribiera quién soy para ti». Ella levantó la cara, y entonces solté la frase que necesitaba ser dicha. «Pero hoy vas a escuchar quién soy realmente». Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. 3 golpes fuertes, seco, impaciente. Elena se puso pálida. «Es él», susurró. Caminé hacia la puerta. No tengo miedo, pero con la tranquilidad de quien conoce su propia verdad. Refugio, y allí estaba Gustavo, con una mirada enojada. La mandíbula estaba bloqueada, el maletín negro en su mano. Entró sin ser invitado. «Adelina, tenemos que resolver esto ahora». Elena se puso de pie temblando. «Gustavo, por favor, no hables así». Pero él lo ignoró por completo. Se volvió hacia mí
y me dijo: si no firmas, puedes estar seguro que resolveremos esto en los tribunales. No parpadeé. Genial, respondí, porque yo también estoy preparado para la justicia. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Fue entonces cuando giré la cabeza ligeramente hacia la derecha, y allí estaba la persona que menos esperaba ser, de pie en la cocina, con un plato de pasta más grande que el suyo, e infinitamente más potente. Buenas tardes, Gustavo, dijo con voz tranquila. Soy abogado, y estoy aquí representando a Adelina. Su rostro perdió su color. ¿Qué clase de broma es esta?, gritó. Esto no es ninguna broma, respondí. Es la realidad llamando a tu puerta. Vera abrió la carpeta y comenzó a enumerarlos. Tenemos capturas de pantalla de los gastos indebidos. Tenemos testigos. Tenemos grabaciones de audio. Tenemos mensajes. Tenemos antecedentes de un intento de coacción. Y tenemos el documento fraudulento que usted intentó hacer pasar como un contrato de matrimonio. Él permaneció inmóvil, sin parpadear. Vera continuó. Si das un paso más en esa dirección, presentaremos una denuncia ante la policía. Informaremos a la policía. Y vamos a solicitar una orden de protección. Elena temblaba detrás de mí. Yo no sabía todo esto, murmuró. Gustavo se volvió hacia ella. ¿Se lo dijiste? No, gritó. Lo descubrieron solos. Él dio un paso hacia ella y yo me puse delante de él. En mi casa no se toca a mi hija, dije. Mi voz salió tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Gustavo me miró con odio, pero el odio no derriba a una mujer madura. El odio solo revela el verdadero carácter de la persona que lo alberga. Te vas a arrepentir de esto, anciana, dijo. Y entonces Vera respondió: si repites esa palabra, te llevaré yo mismo a la comisaría ahora mismo. Tragó saliva con fuerza. Finalmente se dio cuenta de que estaba acorralado. No hay salida, impotente, fuera de control. Así que hizo lo que hacen los cobardes. Él se dio la espalda y se fue, sin mirar atrás, sin despedirme de Elena, sin mascarilla. La puerta se cerró de golpe, se hizo el silencio. Y alas, en ese preciso momento, mi hija se derrumbó. Mamá, perdóname, fui un idiota. Dejé que me manipulara. Hice todo mal. Ella cayó de rodillas, llorando como una niña. Yo también me arrodillé, abracé a mi hija, abracé su dolor. Abracé a la niña perdida que existía detrás de esa mujer confundida. Y él simplemente dijo: ahora estás de vuelta, Elena. Y eso es lo que importa. Ambos lloramos allí, en medio de la habitación, como si dejáramos atrás meses, quizá años, de resentimiento acumulado. Vera puso su mano sobre mi hombro. Ya se acabó, Adelina. Todo está protegido, ya no puede tocar nada suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, di un suspiro de alivio. Unas semanas después, Elena terminó el compromiso. Buscó terapia. Él vino a visitarme otra vez y comenzó a reconstruir nuestra relación, paso a paso, ladrillo a ladrillo, verdad por verdad. No exigí la perfección, exigí honestidad. Y finalmente, ella me estaba dando eso. La casa fue puesta a mi nombre. Los gastos fueron cancelados. La policía abrió una investigación sobre Gustavo y se presentaron otras víctimas. Se enfrentó a la justicia y por primera vez pagó por todo lo que intentó hacer. En cuanto a mí, descubrí algo valioso. No es la edad la que nos quita la fuerza, es el silencio ante la injusticia. Y elegí no quedarme en silencio. Elena me abrazó un día y me dijo: mamá, ahora sé lo que significa ser familia. Y yo respondí: familia es quien no intenta quitarte tu casa, ni tu paz, ni tu historia. La familia es donde se aprende. ¿Quién regresa? ¿Quién se da cuenta? Ella sonrió, y sentí, por fin, que mi corazón había encontrado descanso. Aprendí que ser madre no significa ser ciega. Es amar con compromiso inquebrantable. Se trata de saber cuándo decir no cuando es necesario. Se trata de protegerse para poder seguir existiendo como soporte. Y se trata de creer que incluso aquellos que cometen errores pueden encontrar el camino de regreso. La madurez no es debilidad. La madurez es la fortaleza más subestimada del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, debes confundir amor con sumisión. Muchas gracias por ver hasta el final. Desde el fondo de mi corazón, gracias por seguir mi historia hasta el último capítulo. Si te gustan nuestras historias, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo narrativas emocionantes, profundas y significativas como esta. Hasta la próxima historia.
Con amor, Adelina Ramos.